Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Thule, el confín del mundo y la memoria del origen. En los márgenes del mundo conocido por los antiguos existía una palabra que no señalaba solo un lugar, sino un límite. Un nombre pronunciado con cautela, como si al decirlo se rozara el borde mismo de la realidad. Thule no era un territorio común, no era una ciudad ni un reino con fronteras claras. Era el extremo, el final del mapa, el punto donde la certeza se disolvía y comenzaba lo desconocido. Para los pueblos del Mediterráneo, acostumbrados a mares azules y costas familiares, el norte no era solo una dirección cardinal. Era una idea inquietante. Allí el sol se comportaba de manera extraña, el frío dominaba incluso el verano y la tierra parecía resistirse a ser habitada. Thule representaba ese lugar donde el mundo dejaba de obedecer las reglas aprendidas, donde la experiencia humana se volvía frágil frente a una naturaleza inmensa y silenciosa. No surgió como un mito elaborado en templos ni como una leyenda nacida del canto de los poetas. Su nombre apareció ligado a un viaje real, a una travesía que desafió el conocimiento de su tiempo. Un hombre, impulsado por la curiosidad y el afán de comprender el mundo, se aventuró más allá de lo que otros consideraban razonable. Partió desde las costas conocidas, navegó hacia el norte y regresó con relatos que parecían imposibles. Habló de tierras donde el sol apenas se ocultaba, de mares espesos como si el agua misma dudara entre ser líquida o sólida, de horizontes envueltos en una luz lechosa que no pertenecía ni al día ni a la noche. Aquellas palabras no encajaban bien en la mentalidad de su época. Para muchos, sonaban exageradas, fruto de la imaginación o del engaño. Sin embargo, no hablaba como un fabulador. Describía con precisión, con el tono de quien ha visto y medido, de quien ha sufrido el frío en la piel y ha contado los días de navegación. Thule, según su relato, no era un reino fantástico poblado por criaturas imposibles. Era una tierra real, pero tan distinta que parecía surgir de otro orden del mundo. Se decía que se encontraba a varios días de viaje al norte de las islas que marcaban el límite habitual de la exploración. Más allá de esas costas, donde el océano se volvía oscuro y el viento constante, aparecía Thule como una presencia austera. No una tierra exuberante, sino un lugar de resistencia. Allí, la vida existía bajo otras reglas. El ciclo del día y la noche se alargaba hasta romper la noción misma del tiempo cotidiano. El sol permanecía suspendido sobre el horizonte durante horas interminables, y cuando finalmente descendía, no traía una noche profunda, sino un crepúsculo prolongado, casi eterno. Los mares que rodeaban Thule no eran como los conocidos. No eran solo fríos, sino densos, cargados de brumas. Se hablaba de aguas que parecían mezclarse con el aire, de una frontera confusa entre el océano y la tierra, como si ambos elementos se fundieran. El mar ya no era solo una vía de tránsito, sino un obstáculo vivo, cambiante, difícil de dominar. Navegar por esas latitudes no significaba solo orientarse, sino enfrentarse a la propia percepción. Thule fue descrita como la última tierra habitada. No porque después no existiera nada, sino porque más allá de ella la experiencia humana dejaba de tener sentido.
Era el último lugar donde se podía hablar de hogares, de hombres y mujeres adaptados al entorno, de una relación posible entre la humanidad y el mundo. Más allá, se intuía un vacío conceptual, una región donde el lenguaje fallaba. Esta idea de última tierra no implicaba abandono o decadencia. Al contrario, sugería resistencia y adaptación. Quienes vivían allí, según los relatos, no lo hacían por azar. Habían aprendido a leer los signos del cielo y del mar, a sembrar y recolectar en ciclos breves, a sobrevivir donde otros no durarían una estación. Thule no era el fin porque estuviera muerta, sino porque estaba viva de una forma que resultaba incomprensible para quienes habitaban latitudes más templadas. Con el paso del tiempo, aquellos relatos no se conservaron de manera directa. Las palabras originales se perdieron, fragmentadas por el olvido y la transmisión indirecta. Lo que llegó a generaciones posteriores fueron ecos, citas, resúmenes, interpretaciones. Autores que nunca habían navegado tan al norte repitieron el nombre de Thule, a veces con respeto, otras con escepticismo. Algunos dudaron de su existencia, otros la aceptaron como un hecho extraño pero posible. Así, Thule comenzó a transformarse. De un lugar descrito por un viajero se convirtió en un concepto heredado. Cada nueva mención añadía una capa de interpretación. Para unos, era una isla concreta, para otros, una región difusa. Algunos la situaron con precisión matemática, otros la dejaron flotando en la bruma del mito. Pero incluso en esas reinterpretaciones, ciertos elementos se mantuvieron constantes: el frío extremo, la luz prolongada, la sensación de estar al borde del mundo. La niebla se convirtió en un símbolo inseparable de Thule. No solo una condición climática, sino una metáfora. La niebla ocultaba las costas, desdibujaba las distancias, hacía que la orientación dependiera más de la intuición que de la vista. En ese paisaje, el viajero no avanzaba solo con instrumentos, sino con una fe silenciosa en su capacidad de resistir. Thule, en ese sentido, era una prueba. No solo geográfica, sino humana. A medida que otros escritores retomaban el nombre, lo hacían desde la distancia. Ninguno afirmaba haberla visto con certeza. Thule se transmitía como un recuerdo ajeno, una historia escuchada, una referencia a algo que siempre estaba un poco más allá del alcance. Esto no debilitó su presencia, al contrario, la reforzó. Aquello que no se puede comprobar del todo adquiere un peso especial en la imaginación colectiva. En los textos posteriores, Thule aparece como un punto final, una referencia límite. No importa desde dónde se mire el mundo, siempre hay un extremo, un lugar que marca el final del recorrido posible. Para los antiguos, ese extremo estaba en el norte. No porque fuera el único límite real, sino porque representaba el desafío máximo, el frío, la oscuridad parcial, la alteración del tiempo. Así, el conocimiento sobre Thule no avanzó acumulando datos precisos, sino conservando una idea esencial. Era el norte absoluto, el confín donde la civilización tocaba la naturaleza en su forma más cruda. Cada autor que la mencionaba sabía que hablaba de algo que no dominaba, de algo heredado, transmitido como una advertencia y como una invitación. Con el tiempo, Thule dejó de ser solo una referencia geográfica. Se convirtió en un símbolo del alcance humano. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde tiene sentido avanzar? ¿Qué ocurre cuando el mundo deja de parecerse a lo que conocemos? Pero en su origen, antes de adquirir capas de significado, Thule fue simplemente eso, una tierra real, fría y luminosa, descrita por alguien que se atrevió a ir más allá de los márgenes aceptados. Y aunque las palabras que la describieron se hayan perdido, aunque solo queden fragmentos y ecos, la idea de Thule sigue viva porque toca una fibra profunda, la certeza de que siempre ha existido un límite, y que alguien, en algún momento, decidió acercarse a él y ponerle nombre. Se decía que, desde las últimas costas reconocibles de Britania, el viaje hacia Thule requería 6 días completos de navegación.
No 6 jornadas tranquilas, sino 6 días en los que el mar cambiaba de carácter poco a poco, como si cada amanecer empujara a la nave fuera del mundo conocido. Al principio, las aguas conservaban aún un tono familiar, agitadas por vientos fuertes pero previsibles. Sin embargo, conforme las velas seguían orientadas hacia el norte, algo comenzaba a transformarse en el horizonte. El color del mar se volvía más oscuro, más pesado. El cielo adquiría una tonalidad blanquecina, como si la luz se filtrara a través de un velo permanente. La línea que separaba el agua del aire empezaba a difuminarse, y los marineros sentían que navegaban dentro de una misma sustancia continua, sin fronteras claras. El sexto día no llegaba como un punto exacto en el tiempo, sino como una sensación compartida, la certeza de haber cruzado un umbral invisible. En ese punto aparecía lo que muchos relataron con palabras torpes, porque no existían términos adecuados para describirlo. Un mar que no era plenamente mar. Un espacio donde el agua parecía espesarse, resistirse al movimiento del remo y de la quilla. No era hielo sólido como la roca, ni líquido como el océano del sur. Era una mezcla inquietante, una masa fría y densa que atrapaba la mirada y ralentizaba el avance. Algunos lo llamaron mar sólido, otros hablaron de aguas congeladas, pero ninguno estaba seguro de haber encontrado una definición justa. Las embarcaciones avanzaban con dificultad, como si la naturaleza misma dudara de permitir el paso. No era un obstáculo abrupto, sino un límite gradual, casi respetuoso, que advertía al viajero de que estaba entrando en una región distinta. Allí, el mar ya no obedecía del todo a las leyes conocidas, y el movimiento se volvía una negociación constante entre la voluntad humana y una materia cambiante. Al atravesar esa frontera líquida y helada, la percepción del tiempo comenzaba a romperse. El sol, lejos de seguir su curso habitual, permanecía suspendido en el cielo durante horas interminables. No ascendía con fuerza ni descendía con rapidez. Se deslizaba lentamente alrededor del horizonte, iluminando la tierra con una claridad fría y oblicua. Era un día que no terminaba, una luz que no concedía descanso. Para quienes venían de latitudes donde la noche marcaba el final de la jornada, aquello resultaba profundamente perturbador. El cuerpo pedía reposo, pero el cielo no ofrecía la señal habitual. El sueño se volvía irregular, fragmentado, y la mente se encontraba desorientada. En Thule, el sol de medianoche no era una maravilla poética, sino una prueba constante. Vivir sin noche implicaba aprender a medir el tiempo de otro modo, a escuchar al propio cuerpo en lugar de mirar al firmamento. El clima reforzaba esa sensación de extrañeza. El frío no era solo una temperatura baja, sino una presencia persistente. Se infiltraba en la ropa, en la madera de las naves, en los huesos. Incluso en los momentos de mayor luz, el aire conservaba una aspereza cortante. El viento soplaba sin aviso, cargado de humedad y sal, y podía cambiar de dirección en instantes, como si el entorno probara la atención de quienes se atrevían a permanecer allí. La tierra misma parecía poco dispuesta a recibir al visitante. No ofrecía amplias llanuras fértiles ni bosques acogedores. El suelo era duro, pedregoso, a menudo cubierto por capas de escarcha o nieve incluso fuera del invierno más severo. La vegetación, escasa y baja, se aferraba al terreno con una tenacidad silenciosa. Cada planta parecía el resultado de una larga lucha contra los elementos, un triunfo mínimo pero constante sobre un entorno hostil. Y, sin embargo, Thule no estaba desierta. Contra toda expectativa, había habitantes. No multitudes ni ciudades imponentes, sino comunidades pequeñas, adaptadas hasta el extremo. Personas cuya vida estaba ajustada al ritmo irregular de la luz y del frío. Sus cuerpos, según los relatos, eran fuertes y resistentes, moldeados por generaciones de convivencia con un entorno implacable. No vivían allí por accidente, ni como exiliados. Vivían allí porque sabían cómo hacerlo.
Estos habitantes no se enfrentaban a la naturaleza como un enemigo a conquistar, sino como una fuerza con la que se debía convivir. Conocían los momentos exactos para aprovechar la breve abundancia del verano y prepararse para los periodos más duros. Sabían leer los signos del cielo, interpretar el comportamiento del mar espeso, anticipar los cambios del viento. Su conocimiento no estaba escrito, sino encarnado en gestos cotidianos, transmitido de padres a hijos sin necesidad de palabras grandilocuentes. Sus viviendas, simples y funcionales, estaban diseñadas para conservar el calor y resistir los embates del clima. Nada era superfluo. Cada objeto tenía un propósito claro, cada acción respondía a una necesidad real. En Thule, el exceso no tenía cabida. La supervivencia dependía de la medida justa, del equilibrio preciso entre esfuerzo y descanso, entre previsión y adaptación. Para los viajeros que llegaban desde el sur, estas gentes resultaban tan extrañas como admirables. No mostraban asombro ante la luz interminable ni temor ante el mar espeso. Aquello era su mundo, su normalidad. Mientras los forasteros luchaban por orientarse y descansar, ellos se movían con una calma aprendida, como si cada rincón de esa tierra inhóspita les resultara familiar. Así, Thule se revelaba no solo como un lugar extremo, sino como un espejo. Mostraba hasta qué punto la vida humana podía adaptarse a condiciones que otros considerarían imposibles. No era una tierra maldita ni un error geográfico. Era una prueba viviente de que los límites del mundo no estaban definidos únicamente por la naturaleza, sino también por la capacidad humana de comprenderla y habitarla. Los relatos que surgieron de estas descripciones no buscaban glorificar el sufrimiento ni exagerar la dureza del lugar. Más bien transmitían una sensación de respeto. Thule no castigaba al hombre, simplemente exigía de él algo distinto. Exigía atención, paciencia y humildad. Quien pretendiera imponerse sin comprenderla, fracasaría. Quien aprendiera a escucharla, podría permanecer. De este modo, las antiguas descripciones de Thule fueron fijando una imagen clara en la memoria colectiva. Un lugar alcanzable solo tras una larga travesía, rodeado por un mar que desafiaba las definiciones, iluminado por un sol que no se ocultaba, sometido a un clima severo y habitado por gentes que encarnaban la adaptación absoluta. No era el fin del mundo en el sentido del vacío, sino el final de una forma de entenderlo. Y para quienes regresaban de allí, el sur ya no volvía a parecer el mismo. Con el paso del tiempo, quienes heredaron los relatos sobre Thule comenzaron a preguntarse dónde se encontraba realmente. No bastaba con saber que estaba al norte, más allá de Britania y de los mares conocidos. La mente humana busca anclar lo desconocido a puntos concretos, dibujar líneas, señalar islas, fijar coordenadas aunque sean imprecisas. Así, Thule empezó a desplazarse sobre los mapas como una sombra cambiante, adoptando distintas formas según la mirada de quien intentaba localizarla. Para algunos, Thule encajaba con la imagen de una gran isla solitaria en medio del océano septentrional. Una tierra volcánica, azotada por vientos constantes, donde el fuego emergía de las entrañas de la tierra y el hielo dominaba la superficie. Allí, la luz prolongada del verano y la oscuridad del invierno parecían coincidir con los antiguos relatos. La combinación de calor subterráneo y clima extremo ofrecía una explicación plausible para aquella naturaleza extraña descrita por los viajeros. En ese paisaje, el mar sólido podía entenderse como aguas frías cargadas de hielo, y la adaptación humana cobraba un sentido tangible. Otros miraron hacia las costas más septentrionales del continente europeo. Pensaron en largas franjas de tierra recortadas por fiordos, donde el mar se adentra profundamente en la roca y las montañas se elevan abruptas desde el agua. Allí también el sol se negaba a ocultarse durante largos periodos, y el invierno imponía una disciplina dura a quienes lo habitaban. En esos lugares, la navegación hacia el norte no llevaba a una isla aislada, sino a un extremo del continente, un final gradual donde la tierra se volvía cada vez más áspera y el mundo parecía estrecharse.
Hubo quienes propusieron una opción intermedia. Un conjunto de islas dispersas en el océano, pequeñas pero firmes, suspendidas entre las grandes masas de tierra. Islas envueltas en niebla, donde el mar domina cada aspecto de la vida y el horizonte nunca es del todo claro. Allí, el viajero sentiría la misma sensación de estar lejos de todo, rodeado por aguas frías y cielos cambiantes. Estas islas ofrecían una explicación para la idea de una Thule alcanzable tras varios días de navegación, pero difícil de situar con precisión. Otros fueron aún más lejos. Pensaron en una tierra casi legendaria, cubierta por hielos interminables, donde la luz y la oscuridad alcanzaban extremos absolutos. Una región donde el mar no solo se espesaba, sino que se transformaba en una extensión blanca e inmóvil. Allí, Thule dejaba de ser solo una frontera humana para convertirse en una frontera del mundo físico. No muchos creían que los antiguos hubieran llegado tan lejos, pero la posibilidad alimentaba la imaginación y reforzaba la idea de Thule como algo excepcional. Cada una de estas identificaciones tenía argumentos a su favor. Coincidencias climáticas, fenómenos astronómicos, distancias aproximadas. Pero ninguna lograba imponerse de forma definitiva. Cada intento de fijar a Thule en un punto concreto parecía reducirla, restarle algo esencial. Porque Thule, tal como había llegado a la memoria colectiva, no era solo una suma de características geográficas. Era una experiencia. A medida que pasaban los siglos, se hizo evidente que Thule se resistía a quedar atrapada en un solo lugar. Su nombre se desplazaba hacia el norte conforme el conocimiento avanzaba. Cuando una región dejaba de ser desconocida, Thule parecía retirarse un poco más allá. Siempre estaba al final, siempre un paso más lejos de lo que se podía afirmar con certeza. Este comportamiento extraño hizo que algunos comprendieran algo fundamental. Quizás Thule nunca había sido un punto fijo. Más que una isla concreta o una costa específica, Thule funcionaba como un límite mental. Era la manera que tenían los antiguos de nombrar aquello que marcaba el fin de su mundo comprensible. No importaba si correspondía exactamente con una isla volcánica, con un fiordo helado o con una extensión de hielo infinito. Lo importante era lo que representaba, el lugar donde las referencias habituales dejaban de servir. En este sentido, Thule no se oponía a las ubicaciones propuestas, sino que las contenía a todas. Podía ser cada una de ellas y ninguna al mismo tiempo. Era Islandia para quien navegaba hasta allí y se encontraba con una tierra radicalmente distinta. Era el norte continental para quien alcanzaba sus últimas costas. Era un archipiélago perdido para quien solo veía islas entre la niebla. Y era una tierra helada imposible para quien imaginaba el extremo absoluto del mundo. Así, Thule se convirtió en un concepto móvil, un símbolo que avanzaba junto al conocimiento humano. No marcaba tanto un lugar como una distancia entre lo conocido y lo desconocido. Mientras existiera algo más allá del horizonte, Thule seguiría existiendo. Cuando ese algo era alcanzado y comprendido, Thule se desplazaba, manteniendo su papel como frontera. Esta cualidad simbólica explica por qué nunca pudo fijarse definitivamente en los mapas. Los cartógrafos podían dibujarla, escribir su nombre en el borde del pergamino, pero sabían que lo hacían más como un gesto que como una afirmación exacta. Thule era una advertencia silenciosa: aquí termina lo que sabemos. Más allá, entramos en otro orden de experiencia. Al final, quizá esa fue siempre su verdadera función. No señalar un destino concreto, sino recordar que el mundo es más amplio que cualquier mapa. Que siempre existe un norte más lejano, una luz más extraña, un mar más difícil de describir. Thule no era un error de la geografía antigua, sino una forma honesta de reconocer sus límites. Y en ese reconocimiento, paradójicamente, residía su fuerza. Porque al nombrar el confín, los antiguos no cerraban el mundo, sino que lo abrían. Dejaban espacio para lo desconocido, para futuros viajes, para nuevas interpretaciones.
Thule permanecía así, no como una tierra inmóvil, sino como una idea viva, desplazándose siempre hacia donde terminaba la certeza y comenzaba la pregunta. Cuando el poder de Roma comenzó a extenderse y a ordenar el mundo conocido bajo su mirada administrativa, Thule no desapareció. Al contrario, adquirió una nueva forma. Ya no era solo el recuerdo de un viaje audaz o una narración transmitida de boca en boca. Se convirtió en un punto de referencia intelectual, en una coordenada extrema dentro del esfuerzo romano por comprender y catalogar la totalidad del mundo habitado. Los eruditos romanos heredaron las noticias fragmentarias sobre Thule con una mezcla de respeto y cautela. No la trataban como una fábula sin valor, pero tampoco como un territorio plenamente integrado en su visión geográfica. Aparecía en los textos como una presencia distante, un nombre que marcaba el final de algo más amplio. Al mencionarla, los autores dejaban claro que se trataba de un lugar que desafiaba las categorías habituales, un límite que no se podía describir con la misma precisión que una provincia o una ciudad. En los escritos geográficos, Thule surgía como una referencia extrema, siempre asociada al norte absoluto. No se hablaba de ella con el detalle reservado a las regiones bajo control romano, sino con una sobriedad casi solemne. Era suficiente con nombrarla para que el lector comprendiera que se estaba hablando del confín del mundo. Su sola mención evocaba distancia, frío y una alteración profunda de las reglas naturales. Para los romanos, que valoraban el orden, la medida y la estabilidad, Thule representaba una anomalía necesaria. En su concepción del orbe, el mundo debía tener un límite, y ese límite debía ser reconocible. Thule cumplía esa función. No importaba si se encontraba exactamente donde se decía, lo importante era que señalaba el punto en el que la geografía dejaba de ser útil y comenzaba la especulación. En las obras dedicadas a describir la naturaleza, Thule aparecía ligada a fenómenos que parecían rozar lo imposible. La duración anómala del día, la frialdad extrema del clima, la dificultad del mar. Estos elementos no se presentaban como exageraciones poéticas, sino como datos desconcertantes que obligaban a replantear la relación entre la tierra y el cielo. Thule se convertía así en un desafío indirecto a la comprensión romana del cosmos. Cuando los cartógrafos romanos trazaban sus mapas, lo hacían con una intención clara: mostrar el mundo como un espacio ordenado, legible, sometido a una lógica imperial. En esos mapas, Thule ocupaba un lugar singular. No era un centro ni una región detallada, sino una marca en el borde. Un nombre escrito cerca del límite del pergamino, donde las líneas se volvían más escasas y el espacio en blanco comenzaba a dominar. Ese gesto cartográfico tenía un profundo significado. Al escribir Thule en el extremo del mapa, los romanos reconocían que su conocimiento tenía un final. Más allá de ese nombre, no había rutas seguras ni descripciones fiables. Thule era, literalmente, el borde del mundo representable. Todo lo que quedaba después no podía ser integrado en la imagen ordenada del imperio. De este modo, Thule se consolidó como una frontera conceptual. No separaba dos territorios conocidos, sino lo conocido de lo desconocido. Era una línea invisible que marcaba hasta dónde podía llegar la razón geográfica y administrativa romana. Más allá de ella, el mundo se volvía incierto, indómito, ajeno a las leyes y estructuras que Roma imponía allí donde llegaba. En ese espacio limítrofe, la idea de civilización también encontraba su final. Para los romanos, civilizar significaba construir ciudades, trazar caminos, imponer leyes y costumbres. Thule, tal como era concebida, escapaba a ese modelo. No porque sus habitantes carecieran de organización o saber, sino porque su forma de vida no encajaba en los parámetros romanos. Era una civilización distinta, o quizás algo que Roma prefería no llamar civilización en absoluto. Así, Thule se convirtió en el lugar donde la noción romana de orden se detenía. No había legiones marchando más allá, ni calzadas extendiéndose hacia el norte infinito.
No había provincias ni censos. Thule marcaba el punto donde el imperio reconocía un límite que no valía la pena cruzar, no por falta de ambición, sino por la ausencia de interés práctico. Este reconocimiento no implicaba desprecio. Al contrario, había en él una aceptación tácita de que el mundo era más amplio que el proyecto romano. Thule permanecía como un recordatorio silencioso de que incluso el mayor poder de su tiempo tenía fronteras. No todo podía ser conquistado, medido o integrado. De este modo, en la geografía romana, Thule dejó de ser solo un relato heredado para convertirse en un símbolo estructural. Era el cierre del mapa, el final del discurso geográfico, el punto donde la civilización, tal como Roma la entendía, se disolvía en otra cosa. No caos absoluto, pero sí un orden ajeno, inaccesible y por ello, respetado desde la distancia. Y mientras los mapas se copiaban y los textos se transmitían, Thule permanecía allí, inmóvil en su papel. No avanzaba ni retrocedía. Simplemente señalaba, con su nombre antiguo, que todo conocimiento tiene un borde, y que reconocerlo es también una forma de sabiduría. Con la caída del mundo romano y la fragmentación de su saber, Thule no se perdió. Cambió de manos. Pasó de los tratados geográficos a los scriptoria silenciosos, de los mapas imperiales a los pergaminos iluminados por la luz temblorosa de las velas. Allí, entre salmos, crónicas y comentarios a textos antiguos, su nombre volvió a pronunciarse, pero ya no con la voz del explorador ni con la del administrador del imperio, sino con la del monje y el cronista. Para la mentalidad medieval, el mundo no era solo un espacio físico, sino una creación ordenada por una voluntad superior. Cada región tenía un sentido dentro del plan divino, y los límites del mundo no eran meramente geográficos. Thule comenzó a reinterpretarse bajo esa mirada. Ya no era únicamente el extremo del norte conocido por los antiguos, sino una tierra situada en el umbral entre lo humano y lo sagrado, entre lo visible y lo que escapaba al entendimiento común. Los cronistas medievales heredaron nombres y referencias sin el contexto completo que los había originado. Thule llegó a ellos como un eco antiguo, cargado de autoridad clásica, pero envuelto en incertidumbre. Para algunos, era una isla remota, para otros, un conjunto de tierras dispersas en los mares septentrionales. Su localización se volvió flexible, casi maleable, adaptándose a las nuevas narraciones y a los descubrimientos parciales que llegaban desde el norte de Europa. En ese proceso, Thule comenzó a asociarse con otras islas míticas que poblaban el imaginario medieval. Tierras envueltas en brumas perpetuas, lugares donde el tiempo parecía transcurrir de forma distinta, espacios intermedios entre el mundo cotidiano y lo maravilloso. No siempre se las concebía como irreales, sino como regiones difíciles de alcanzar, reservadas para quienes se atrevían a ir más allá de las rutas habituales. La expansión gradual del conocimiento sobre las tierras escandinavas introdujo una nueva capa de confusión. A medida que comerciantes, viajeros y misioneros aportaban noticias de esas regiones, los nombres antiguos se mezclaban con las realidades emergentes. Thule empezó a confundirse con costas reales, con fiordos, con islas habitadas por pueblos que los cronistas apenas comprendían. El mito no desaparecía, pero se superponía a la experiencia directa, creando un territorio híbrido entre lo conocido y lo heredado. Esta ambigüedad se reflejó con claridad en los mapas medievales. En los Mappa Mundi, donde la geografía física convivía con la simbólica, Thule encontraba un lugar natural. No siempre aparecía con precisión, pero su nombre se situaba en los márgenes, cerca del borde del mundo representado. Allí, junto a regiones apenas esbozadas, Thule marcaba el final del espacio humano antes de que el mapa se abriera a lo desconocido o a lo puramente alegórico. Estos mapas no buscaban exactitud matemática. Eran representaciones del mundo como escenario de la historia sagrada. En ese contexto, Thule adquiría un significado nuevo. No solo indicaba distancia, sino separación.
Era el confín donde la creación visible tocaba lo incomprensible, el lugar donde el orden humano se desvanecía y comenzaba el misterio de Dios. Así, Thule se transformó en un símbolo del confín divino. No un espacio de condena ni de castigo, sino de límite. Allí donde el hombre ya no podía avanzar con su razón ni con sus instrumentos, comenzaba el dominio exclusivo de lo trascendente. Thule recordaba al lector medieval que el mundo tenía fronteras impuestas no solo por la naturaleza, sino por la voluntad divina. En esta nueva lectura, Thule conservó su papel esencial, señalar el final. Pero ya no era solo el final de la civilización romana o del conocimiento geográfico antiguo. Era el final del alcance humano frente a lo sagrado. Y en esa función, lejos de perder relevancia, se volvió aún más poderosa, porque unía la herencia del mundo antiguo con la cosmovisión espiritual de una nueva era. A medida que las referencias históricas y geográficas se desdibujaban, Thule comenzó a existir con más fuerza en otro plano. Ya no dependía de mapas ni de rutas marítimas. Se desplazó hacia el territorio del símbolo, donde los lugares no se miden por distancias, sino por significado. En ese espacio interior de la cultura, Thule empezó a ser entendida como un lugar de pureza primordial, no porque fuera perfecto o amable, sino porque parecía conservar algo intacto, algo que el resto del mundo había ido perdiendo con el paso del tiempo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.